Ya, bueno, muy buenas noches. Primero que todo les agradezco a todos su presencia en esta sala. Sé que la próxima semana son los parciales y estamos con trabajos, exposiciones, pero de antemano les agradezco que estén todos aquí por tomarse un poco de su tiempo. El grupo mío, conformado por mi persona que es Celine Piñas, Natalia Salvatierra, Andy Merino, Jean-Pierre Aguirre y Sebastián Cuba, nos ha tocado el tema de la migración venezolana y su impacto en el mercado laboral peruano. Y para ello hemos organizado este focus group, y gracias a todos otra vez. Y para empezar vamos a hacer unas pequeñas preguntas introductorias. Muy bien. Cuando yo menciono la palabra migración, ¿cuál es el primer país que se le viene a la mente? Venezuela. Venezuela. Y más o menos con el contexto de político, económico, las noticias que ven hoy en día, ¿me pueden decir por qué se les ocurre el primer país es Venezuela? Porque están atravesando momentos difíciles. Actualmente su presidente es una persona que pertenece al partido izquierdista y está causando mucho dolor y sufrimiento en su país, puesto que ya no hay medicinas, no hay comida, y está causando que las personas que viven en ese país tengan que emigrar a otros países para poder sobrevivir y salir adelante y sacar adelante a sus familias. Claro, tienes razón. En estos momentos Venezuela está pasando por un momento de crisis, como bien lo mencionaste, ya tanto que no hay hasta para comer para ellos, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda contar algo más que dijo Claudia? Bueno, reforzando lo que dijo Claudia, la verdad es que en todo lado hemos encontrado bastante cantidad de venezolanos, ¿no? Pero digamos de que para la gente existe una controversia de querer que hayan venezolanos aquí, de apoyarlos, o de que no hayan, pues de que se vayan. Yo siento de que se ha creado una problemática de Venezuela por el hecho de que están últimamente robando, ¿no? Hay mucha cantidad de personas de Venezuela de que se dedican a la informalidad también. Entonces están creando una mala imagen de ese país. Entonces, justamente por eso es que la gente, a los peruanos se nos graba en la cabeza la palabra Venezuela, pero quizás por algo malo a veces, ¿no? Entonces, como te digo, como existe esa controversia es porque es, digamos, lo que hace de que todas las personas hablen de ese tema, ¿no? Claro, como tú bien dices, es la percepción que tienes sobre una persona, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿alguien de ustedes conoce a alguna persona de origen venezolano? Sí. Claro, ¿verdad? Pero estas personas trabajan cerca de su hogar o en universidades. Sí. Por ejemplo, En realidad yo tengo una vecina que trabaja con mi papá, que es cerca de una ferretería industrial. Yo conozco a la chica, es súper linda, muy trabajadora y la verdad que se le ve muy activa y hasta ahorita no ha dado ningún problema. claro. ¿Alguna acotación? Yo conozco varias personas que son de Venezuela, que trabajan, algunos trabajan en call centers, otros trabajan independientemente. Y nada, la verdad son muy buenas personas. Creo que como en todo país hay gente buena y también gente mala, ¿no? No creo que hay más gente buena que mala, la verdad, hasta ahorita. Claro, en general, como tú dices, hemos encontrado en empresas formales como también informalmente. Pero de estas dos, ¿cuál es la que más ustedes han visto que los venezolanos y venezolanas trabajen? Informalmente. Informalmente, por ejemplo, en ambulantes. Sí, en Gamarra, por ejemplo, cuando las personas tienen sus locales, lo que más suelen hacer es poner a personas en puntos céntricos y llamar a las personas y poner ahí prendas para venderles ahí mismo en ese punto. Claro, tipo jaladores. Sí, jaladores Mira, también suele pasar de que cuando trabajan en empresas formales se les descuenta bastante. Se les descuenta, me parece que es el 40% del sueldo. 40% y ya pues es bastante. Si es que ganabas 930 soles, se te descuenta como 400. Y ya. Claro, tienen razón. Y justamente algo por ahí va el tema que van a abarcar las siguientes preguntas, que es acerca de mano de obra y nivel de educación. Para esto les voy a leer un pequeño resumen de la noticia que hemos encontrado. Según la República, una encuesta de la OIM revela que 39.5% de los venezolanos entrevistados tiene educación universitaria en Lima, mientras que el 28% cuenta con formación técnica. Esto sería un punto a favor de acuerdo con el nivel de competitividad para el mercado laboral peruano, ya que estaría contando con un buen nivel de trabajo.
Pero por otro lado, según el diario Gestión, Perú se encuentra en el puesto 14 del ranking del panorama de negocio y entorno laboral, que forma parte del índice de competitividad y talento global 2019. En ella se tomó en cuenta la facilidad para contratar y despedir a los trabajadores. En base a lo leído en la noticia, se puede decir que el Perú se toma un riguroso filtro para poder elegir a los trabajadores y que también no es fácil despedir al personal por la gran regulación vigente. Mientras más altos sean los índices, la regulación será más rígida. Por ende, la mano de obra conforma uno de los componentes más importantes. Ahora, con todos los datos mencionados, ¿consideran que los venezolanos han obtenido más puestos de trabajo que los peruanos? ¿Y cuál creen que es la razón de ello? Bueno, Atoche, ¿sabes? Déjame comenzar esta respuesta con algunos hace más o menos 20 años atrás. Bueno, incluso más, 30 aproximadamente. El Perú también vivió épocas de terrorismo, conflicto interno, y mi papá, que en paz descanse, fue un inmigrante peruano ahí en Venezuela. Luego le siguieron mi mamá, mi hermano y mi hermana. Mi papá sí, bueno, tenía una posición más o menos acomodada en Venezuela, en Puerto Ordaz. Y mi mamá trabajaba en un restaurante, mi hermano trabajaba, con mi mamá y mi hermana trabajaba en una zapatería, más o menos como lo que se ve acá. Era, bueno, no informal, todos eran menores de edad, mi hermano y mi hermana. Cuando ya pasa más o menos, se calman las aguas aquí en Perú, el conflicto pasa, deciden regresar. Bueno, acá habían más podido si no hubiera sido venezolano. Ellos regresan aquí y aquí viene lo que quería decir, ¿no? El nivel de trabajo en aquel país era bastante alto, era un país con bastante potencia, con bastante miras hacia el futuro, pero como dijo la compañera Claudia, todo se derrumbó por culpa de, bueno, no echarle la culpa siempre al mal izquierdismo que se atraviesa. Y bueno, más o menos comparando con lo que hay aquí hoy en día, sí, existe bastante informalidad, existe ese tipo de, ¿cómo explicarlo? Ese tipo de mal trabajo, entre comillas, y por ende arrastra otro tipo de abusos contra los ciudadanos venezolanos. Claro, tienes razón. ¿Alguien más que pueda aportar algo como dijo su compañero? No. Ya, bueno, acotando a lo que dijo mi compañero Cristian Atoche, me parece muy importante acerca también de la noticia que el principal factor es acerca de la mano de obra, porque en sí hay muchas necesidades y ellos cobran menos de lo que habitualmente cobra un trabajador peruano, que es el sueldo mínimo, hasta pueden cobrar 500 soles por la misma necesidad y enviarle a sus familiares. Claro, tienes razón. Ahora se ve bastante eso, ¿no? Que hay más puestos de trabajo para venezolanos, por decirlo así, porque justamente cobran menos que los peruanos. Y de acuerdo a eso, ¿cuál es la percepción que tiene cada uno acerca de la mano de obra inmigrante? O sea, ¿qué piensan de ellos? ¿Si alguna vez han tratado con alguna de estas personas trabajando? Bueno, yo creo que son personas que hacen su trabajo bien, son eficientes, son amables, son gentiles con las personas, siempre tratan de desenvolverse bien, tratan de hacerlo bien y en sí ofrecen un buen servicio, pero sin embargo no son recompensados de una manera correcta. Claro, eso es cierto. Lo que dice mi compañero es cierto, porque yo conozco un compañero de idioma católica. El chico estudia y trabaja en ese lugar, estudia pero trabaja en Cineplanet, y el chico nos cuenta a nosotros de que lo hace trabajar como 12 horas por lo menos. Cuando fue el estreno de Avenger Endgame, él trabajó hasta las 2 de la mañana. Wow. Se quedó hasta las 2, llegó a su casa a las 3 de la mañana. Trabaja bastante. Y yo pienso que es como que un abuso, ¿no? Por parte, le hacen trabajar más horas, porque actual en Perú creo que, no sé, aquí en Venezuela trabajan creo que menos horas, es lo que tengo una percepción, 7 horas, 8 horas. Claro, trabajan menos, sin embargo ahora eso ya está perdido, por decirlo así, por la misma situación de Venezuela. Claro, se abusan de su circunstancia y como dijeron mis compañeros, ellos como ofrecen una mano de obra barata,
los ponen a hacer más tiempo de trabajo, cine, 2. Ojo que también eso de la mano de obra más barata vendría a ser para no empleos tan formales, ¿no? Porque como te dije, cuando trabajan formalmente se les descuenta una gran parte y eso no, o sea, no, eso igual, pues eso no les conviene. Por eso es que usualmente encuentras a personas venezolanas trabajando sin planilla, ¿no? Trabajando sin planilla. O sea, en un restaurante, ponte, le dices al jefe, le dicen, mira, yo te puedo hacer este trabajo, págame un poquito menos, pero págame completo. En cambio, si que ellos tuvieran un empleo formal, se les paga 930, pero se les descuenta gran parte y terminan ganando menos. Claro. Ahora, como bien dices tú, ahora hay otras preguntas, pero con respecto al índice de competitividad. ¿Ustedes creen que la entrada de los trabajadores venezolanos aporta definitivamente un beneficio para el sector laboral peruano? Sí. ¿En qué sentido? Yo pienso que sí, porque ya pues también bueno, o sea, es una persona más, ¿no? También es competente, obviamente, y ya, yo pienso eso, pienso que sí es beneficioso, la verdad. No lo veo como algo malo, ¿me entiendes? No lo veo como algo malo, en realidad. Si es que esa persona tiene mayores competencias, pienso que sí merece completamente el trabajo. Pues sí, si es que tú quieres postular un trabajo, no es por culpa de una persona de otro país, sino es porque de repente no te has preparado y no tienes las capacidades que él tiene. Claro, eso es cierto, más de nivel de educación, como bien dices, ¿verdad? Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿me puede mencionar 3 características de diferenciación entre venezolanos y peruanos? Su forma de ser. Son más ¿Qué sentido? carismáticos, alegres. Oye. Y son o también son no sé, más amables. Por ejemplo, mi compañero que es de Cineplanet, el chico es bien atento, bien amable. También conocí otra chica que estudiaba en IDAR. La chica estudiaba computación, era una crack en computación, la chica, bien inteligente y era muy buena persona. Me ayudó mucho a mí en el tema de Excel. La chica era una crack, sabía un montón de Excel, tenía muy buenas notas y realmente era admirable, ¿no? Porque en todas las circunstancias difíciles que han vivido ellos, ella me decía de que todo lo que pasaron era muy triste, ¿no? Pero ella salió adelante, la chica muy buena, trabajaba, estudiaba y yo me quedé muy sorprendida. Ahora te hablar de las venezolanas. No sé, seguro que yo he notado, bueno, es como que de repente he podido notar en varias personas así que son más confiados. ¿Me entiendes? Es como que acá una persona limeña sabe, pues, los lugares que de repente son peligrosos o algo así, ¿no? De repente tiene un poquito más cuidado al momento de tomar taxi en la noche. Bueno, tengo un montón de compañeros en la U que se cuidan de tomar taxis en la noche y esas cosas, ¿no? Pero veo que usualmente ellos no piensan así, o sea, son personas más confiadas, pero es porque también creo que tampoco no conocen mucho el entorno, pues. Pero sí, o sea, son personas recontra, bueno, al menos las que yo conozco, son personas muy confiadas, muy alegres, carismáticas también. De hecho, como cualquier persona, creo yo, bueno, solamente que una diferencia tremenda es el acento, ¿no? Claro, el acento. El acento, qué lindo. La forma en que lo dicen también se diferencia bastante con los peruanos. Obvio. Ahora que mencionaron las 2 características, ¿alguien quisiera acotar algo más? Yo creo que son más trabajadores, ya que en mi edificio hay el de seguridad venezolano y a pesar de que solo cuida la puerta, a veces en las mañanas limpia o se asegura que esté todo ordenado, así. Como que hace tareas extra, ¿no? En esa parte. ¿Alguien más que quisiera contar? Yo, bueno, según mi papá, cuando radicaba allá, son personas muy nacionalistas, porque así fácilmente no sueltan a su patria, siempre le están mentando a Bolívar, y bueno, hace poco mentaban también a Chávez, y bueno, ahora lo odian a Maduro, pero aún así quisieran regresar a su país, porque bueno, cualquier persona quisiera hacerlo, ¿no? Pero aún así ellos quisieran más. Yo tenía un vecino que se llama Jonathan, él vendía salchipapa por cosas de mi casa. Y bueno, Jonathan todos los días lloraba cada vez que salía.
Y la verdad me daba pena porque yo iba con ella y bueno, y siempre le decía, siempre le decía, Jonathan, ¿qué pasa? Tranquilo, sí, y siempre todos los días juntaba, todos los días juntaba dinero, ¿no? De verdad, todos los días juntaba dinero, hasta que un día sí se fue a Venezuela. Bueno, no sé cómo le estará yendo ahora, pero en su reemplazo vino su primo, que es un policía que estaba en la frontera. Y bueno, lo despidieron, no recuerdo exactamente qué pasó, y siempre me hablaba de sus expectativas y sus experiencias. Y sí, siempre en su pecho, en su corazón, siempre tenía Venezuela, sí, siempre. Por eso digo que son nacionalistas. Esa característica que me mencionaste de ser nacionalistas, también lo he oído mucho en Perú, pero ¿en qué crees que diferencian de nosotros con ellos? Bueno, bastante, la verdad. Por ejemplo, Porque nosotros, de verdad, decimos entre comillas, sí, amamos el producto nacional, pero entre dientes decimos, sí, lo mejor es en el extranjero. Más o menos por ahí. Quería decir. continuando con el focus, el siguiente tema que va a abarcar las preguntas es sobre la informalidad laboral y la inmigración venezolana. De acuerdo con el diario Ojo, el alcalde de Huancayo, Henry López Cantorín, afirmó que quiere un mejor desarrollo económico para su ciudad y por ello estimó que máximo se podría recibir hasta 1000 venezolanas. Sin embargo, es importante decirles que en la actualidad alrededor de 5000 ciudadanos venezolanos se encuentran trabajando en informalidad. Es en este aspecto en donde se está vulnerando el decreto legislativo 689, donde existe un tope de 20% para contratación del personal extranjero, ya que los empresarios están contratando un 50 hasta un 60% de trabajadores venezolanos. Asimismo, según Expreso, el INEI estima que el número de trabajadores informales a finales del 2017 fue de 12.172.000 trabajadores y que en el tiempo transcurrido ha aumentado hasta un doble y que el trabajo informal en lo que va de los años está siendo tomado por los venezolanos. De acuerdo a esta noticia, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué opinión tienen ustedes con lo que acabo de leer? Bueno, yo considero que, en primer lugar, eso es cierto, ¿no? Lo que es la informalidad viene en aumento y por parte de los venezolanos, o sea, ellos lo refuerzan más, yo considero eso, ¿no? Bueno, si te das cuenta, hubo como que dos momentos en la parte de la migración en el cual la primera tanda de venezolanos que vinieron fueron la mayoría profesionales y la segunda tanda ya vinieron gente que quizás allá eran obreros, gente digamos que no tenían estudios superiores. Entonces la primera tanda fue la que digamos demostró que estaba capacitado para entrar a trabajos formales, se puede decir, ¿no? En cambio la segunda tanda es como que un poco ya se han desviado a la informalidad y todo eso, ¿no? Entonces la segunda tanda yo creo que ha sido de más cantidad de personas, mucho más, ¿no? Hasta que le tuvieron que poner un límite, ¿no? El presidente. Entonces, bueno, yo creo que se tendría que regular. Yo, por ejemplo, considero un poco extremista lo que está haciendo el alcalde de Huancayo, ¿no? Yo sí le he visto en noticias donde habla acerca de que quiere darle preferencia quizás a los peruanos, ¿no? Pero la forma en como lo que está haciendo se puede ver un poco mal, no se puede ver como un ejemplo. Quizás todo debe ser de alguna forma equitativo, ¿no? Quizás ahora nos toca apoyar nosotros como país a Venezuela y en un futuro también ellos nos pueden apoyar, o ya nos han apoyado, como lo menciona él, ¿no? Sus padres han tenido que viajar hasta allá. Entonces, yo considero que debe ser mejor algo que sea mitad, digamos, ¿no? Que se acepten, quizás que se cambien las leyes para poder ayudar a los que ya están acá y que en un futuro ya cuando les toque irse, ahí recién ya reacomodar todo, ¿no? Pero por ahora hay que pensar en Venezuela, ¿no? Hay que ayudarlos. En ese sentido, o sea, como te digo, todo se basa en la igualdad, ¿no? En la parte laboral. Pero ¿por qué creen que las personas venezolanas están viniendo específicamente a nuestro territorio nacional? Yo creo que es por la estabilidad, digamos, económica, ¿no? Tampoco es que somos los mejores, no tenemos el mejor PBI per cápita, ¿no? Pero la estabilidad que tenemos nosotros la tienen, por ejemplo, digamos, Brasil, Chile, o sea, no tenemos tampoco una crisis también política, ¿no? Últimamente ya se está viendo temas de corrupción, ¿no? Pero no es tan fuerte, o no, digamos que el presidente no se va, digamos, como una crisis como lo que está haciendo el presidente de Venezuela, ¿no? Él ya es un poco un dictador prácticamente,
alguien que no le importa nada con tal de que él hace lo que le da la gana, ¿no? Él impone lo que él quiere. Entonces, nosotros no tenemos un presidente así, quizás. Es un poco un gobierno más empático con nosotros. Entonces yo creo que se basa en eso, ¿no? Ellos también buscan la tranquilidad en la parte económica y quizás en la parte social, ¿no? Que se vienen aquí a Perú, ¿no? Porque lo encuentran mejor. ¿Alguien más que quisiera contar algo de su compañero Vite? Bueno, no recuerdo, hace poco he leído una noticia de información, no recuerdo exactamente en qué provincia o departamento del Perú pasó, pero hubo una convocatoria, un tipo de concurso nacional, solo para este departamento, para profesores de educación física, para un colegio, en un colegio bastante lejano en la ciudad. La única persona que se presentó, adivina que fue, un venezolano. Entonces tuvieron que contratarlo porque necesitaban uno. Entonces es más o menos como que no, de repente estamos más colmados de venezolanos por aquí, pero nos faltan por otro lado profesionales. Entonces la verdad que sí me pareció bastante curioso, porque si un peruano hubiera tomado esa plaza, probablemente lo hubiera hecho como siempre lo hacen aquí en Perú, pero viendo de un lado de un extranjero, en este caso de un venezolano, tiene otro tipo de manera de repente de enseñarlo o de repente de practicarlo. Bueno, eso es todo esto. Claro, eso se ve bastante ahora en estos días, que más postulan venezolanos que peruanos. ¿Pero por qué creen que se debe eso? A que los trabajos, hasta los mismos trabajos dicen se buscan venezolanos. ¿Por qué? Porque la gente peruana tampoco va. ¿Pero por qué creen que es eso? Probablemente porque los venezolanos han venido a tomar los trabajos que los peruanos ya no quieren. Posiblemente es eso. Claro. ¿Alguien quiere contar algo? Puede ser porque quieren abusar de sus derechos laborales, pagarle menos las horas, recargarles como horas extras. Tal vez, y eso, cosa como dice mi compañero Cristian, no lo va a hacer el peruano, porque ya sabe cómo son las condiciones de trabajo están. Claro, horas extras, sin pagadas. Claro. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tiene este país, Venezuela, que lo diferencia de los demás en cuanto al tema de migración y el sector laboral nacional? ¿Hablas de Venezuela? Sí. Bueno, como ya lo han mencionado todos, quizás, Venezuela está en una crisis, ¿no? Donde digamos que todo empezó como un gobierno malo, un gobierno que ya desde hace mucho tiempo, desde Maduro, Chávez, han hecho quizás una mala gestión de todos los recursos, o digamos, han cometido errores en la parte económica, yo creo, lo que todo, ¿no? La inflación que está habiendo allá, o sea, es muy grande, ¿no? Inclusive ellos hasta regalan su dinero, ¿no? Lo que eran sus billetes. Entonces, en primer lugar es eso, ¿no? La pérdida de valor que tienen en la parte económica, y sobre todo de que, debido a eso las empresas ya no invierten en ese país. ¿Te has dado cuenta que van a un supermercado y faltan muchos productos? Ellos tienen que acomodarse con un poco de harina y ya está, el pan es insuficiente. Entonces, ahí vas a otro factor que deben de ser los recursos. Y también, el peligro de estar viviendo allá, porque por lo mismo que faltan cosas, la gente por necesidad sale, empieza a robar, y las marchas, ¿no? Todo eso yo creo que como ciudadano, como venezolano, no es cómodo, ¿no? Estás viviendo en tu propio hogar, pero tienes el peligro de cuando sales, puedes hasta incluso morir. Entonces, va en eso, ¿no? En la parte económica, en los recursos y la tranquilidad que pueden tener aquí, ¿no? En el Perú. Claro. ¿Y ustedes creen que la migración venezolana está impidiendo un desarrollo para las ciudades del país nacional? No. ¿Por qué? Yo pienso, como lo recalqué hace un ratito, que no, en realidad pienso que no es negativo, tal cual como lo mencionaste también. Dijiste de que sí, pues de repente es el momento de que Perú también apoye en este momento a un país, ¿no? A un país, en este caso Venezuela.
pero no pienso que sea malo eso, tampoco pienso que repercuta en algo, o sea, como te dije, ¿no? Pienso de que si es que hay mucha gente peruana que se siente incómoda porque de repente haya más competencia, pienso que también es la misma personalidad de esa persona, pues que se quiere quedar ahí nomás, que hasta ahí se sentía cómoda, ¿me entiendes? Y que no quiere crecer un poquito más, para que lo busquen, para que tenga más valor en el mercado. Pienso eso, pienso que no vienen a aportar cosas negativas, la verdad. ¿Alguien que tenga tal vez una opinión positiva o algo igual que él? Bueno, yo pienso de que, como dijo mi compañero, siempre va a haber personas buenas y malas, ¿no? Y es el momento de nosotros apoyar a nuestros hermanos venezolanos, porque ellos nos apoyaron cuando nosotros sufrimos el problema de inflación con el gobierno de la Casilla. Y es normal que un país busque salir adelante, porque cuando nosotros también vivimos el tema del terrorismo, muchas personas de acá del Perú se fueron y emigraron a muchos países y los apoyaron. Yo pienso que el gobierno peruano debe apoyarnos porque todo en esta vida siempre regresa. Y es Como dicen, es prestadito. claro, la vida es un mundo pequeño. Claro. Ahora último, el Ministerio de Trabajo señaló que por cada 5 peruanos la empresa puede contratar a un extranjero. De acuerdo con ello, ¿considera positivo ponerle un tope a la cantidad de contratos por año? ¿Están bien así? ¿Ustedes creen que las empresas lo cumplen? Yo pienso de que está mal de repente ponerle un tope, pero pienso que si vas a contratar a todos, que sea todos por lo mismo, ¿me entiendes? Que las empresas no busquen contratar extranjeros para explotarlos, sino que sea todos por igual. Y no, o sea, por respecto al tope, bueno, en mi opinión pensaría que eso se debería ver la forma de repente sacar esa ley o lo que están que proponen, porque no me parece que exactamente deba haber una cantidad como máximo, sino ya depende de la empresa, pero como te digo, que la empresa no esté buscando contratar extranjeros para explotar, para no pagarles sus horas extras, o sea, mejor dicho, para aprovecharse de esas personas. Eso sí pienso que no. De repente por ahí va y le están poniendo un tope, no estoy seguro. Claro, eso es lo que el Ministerio de Trabajo ya señaló, ha afirmado, o sea que eso es lo que está pasando, pero ¿creen que las empresas lo cumplen? No. ¿Las empresas formales? Se podría decir que los formales sí lo cumplen. Hablando, claro, entre comillas, digamos que los formales que son públicamente conocidos, ¿no? Porque si hablamos de negocios pequeños, digamos MIPES, pymes, yo qué sé, los cuales se encuentran más en lugares como Gamarra, Mercado Central, etcétera, son los que justamente cometen temas de informalidad calladitos, se podría decir, ¿no? Entonces, lo respetan, como te digo, un sector de los formales, pero empresas grandes. Pero las empresas pequeñas y los que justamente necesitan mano de obra barata no lo respetan. Pasan desapercibidos. Exacto. Claro. ¿Describirían al trabajo informal como sinónimo del aumento de inmigración venezolana? ¿O creen que es una consecuencia de la inmigración venezolana del trabajo informal? No, pienso de que siempre ha habido aquí en el Perú trabajo informal. Siempre, la verdad. Solamente que, como te dije, ellos en un trabajo formal se les descuenta bastante. Entonces ya pues su otro recurso, o a veces como un cacholo extra, o a veces lo ven así, de que ganan más dinero de repente vendiendo sus productos ellos mismos o en la calle, y es como que informal, ¿me entiendes? Pero es porque en un trabajo formal les descuentan. Yo sé que les descuentan, no estoy seguro de qué monte o qué porcentaje exactamente, pero yo sé que les descuentan. Y bueno, siento de que acá en el Perú, la verdad es que siempre bueno, no es que se apoye y tampoco es que esté correcto, pero pienso de que sí hay mucha informalidad. Desde, no sé, pues desde que te vas a comprar películas piratas, hasta que puedes chipear tus consolas de videojuegos para que lean piratas, para que te descargues películas gratis. O sea, esas son cosas que no pasan en otros países, por ejemplo. Y yo pues siento que así como se decía, ¿no? Que el peruano de repente siempre busca, ¿cómo se dice? O sea, hacer un poquito más fácil la vida, y a veces caen en lo informal, pues. Claro. Ahora, todo lo que he mencionado nos lleva al tercer tema de las preguntas, que es sobre la posible falta de los empleadores.
Según el Diario de la República, el empleador tiene que brindar a los trabajadores extranjeros un promedio de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Sin embargo, esto es algo que no ocurre, ya que es un punto que el gobierno le falta regularizar en la economía. Asimismo, hoy en día hay alrededor de 660.000 venezolanos en el Perú, de los cuales un 70% de ellos tiene el PTP, Permiso Temporal de Permanencia, el cual permite trabajar en el país nacional y tener un servicio gratuito de salud y educación. No obstante, hay muchos trabajadores venezolanos que reclaman que no se les da este beneficio. Es importante mencionar que el Diario de la República también argumenta que un 36% de venezolanos afirma tener la secundaria completa, pero no se les paga lo que les corresponde, es decir, gratificaciones y seguros. En base a esto, llegamos a las siguientes preguntas. ¿Creen ustedes que el Estado peruano está preparado para otorgar ayuda a una cantidad extraordinaria de gente inmigrante en la actualidad? ¿Creen que tengamos los recursos o, por decirlo, el poder para ayudar a nuestros hermanos venezolanos? No. ¿En qué sentido? No podemos ni con nosotros y vamos a poder ayudar a otro Sí. país. Porque hay una mala organización, el gobierno no está bien organizado y además estamos atravesando por problemas políticos en estos momentos. ¿Tú, Ali, qué opinas? No estoy seguro, yo pienso que sí, normal. ¿Por qué? Porque, o sea, está bien, bueno, de repente eso de que hayan problemas políticos hace que no se invierta mucho, pero igual pienso, o sea, igual pienso que siempre hay empresas males o algo así, pienso que pueden otorgar trabajos. Y además el peruano es bien emprendedor, pues siempre hace empresas. Claro, que ya hay vacantes para ellos, Sí, por decirlo así, ¿verdad? yo también creo eso, y también, bueno, mucha gente se molesta porque a veces los venezolanos también están con esa idea, pues, y ellos también crean a veces su empresa, y es como que, bueno, yo lo he escuchado por ahí que es como que hay un cierto celo, pues, de que un venezolano llegue y que esté formando su empresa, y es como que cuando un peruano no lo hace, ¿me entiendes? Ya, pero eso pienso que son cosas ya culturales, creo yo. Claro. Pongámonos en la situación que ustedes trabajan directamente para el gobierno o alguna entidad competente frente al problema que mencioné previamente. ¿Qué solución brindarían al tema de la migración venezolana? ¿Qué Bueno, propuestas? yo relacionándolo con la primera pregunta, bueno, mi respuesta iba a ser que no, que la respondía, que no estamos preparados para, digamos, recibir a todas esas personas. Y si yo trabajara en la parte política, bueno, en primer lugar yo me enfocaría en cómo están los obreros hoy en día, cuál es el sueldo mínimo, por ejemplo. El Perú lamentablemente se ha demorado mucho en subir el sueldo mínimo. Pasó de 700, si no me equivoco, y PPK lo subió a 900 y tanto, ¿no? Sí. Entonces, pero ha sido muy lento ese proceso. Por ejemplo, en otros países desarrollados las personas ganan más de su canasta básica. Siguiendo con el focus, ahora viene el tema de productividad laboral. Según el diario Expreso, el aumento de entrada de trabajadores venezolanos al sector laboral ha aumentado el PBI peruano debido a su alto grado de especialización y conocimiento, especialmente en informática y otras áreas técnicas, pero con puestos de trabajo de baja productividad. Asimismo, se indica que el aumento del PBI generado por el personal venezolano no se queda todo en el Perú, sino que gran parte sale del país como remesas al extranjero. Para el país se infiere que mensualmente los venezolanos vienen remesando un promedio de 43 millones de dólares, lo que es un efecto positivo en el país nacional, pero al ser de naturaleza informal, la productividad viene deteriorándose. De acuerdo con ello, ¿qué beneficios trae la migración para la producción en las empresas peruanas? En las empresas. Pienso que de repente, bueno, pues les ayudan a las empresas a producir más, y con eso venden más y hay más PBI y todo es feliz. ¿Creen que las empresas, al tener mano de obra sobrecalificada venezolana, perjudican al Perú? Yo pienso de que sí es beneficioso porque, bueno, aunque tú digas de que ya pues llega una persona venezolana y no sé, no aumenta la producción 100 y del cual no sé, creo que te refieres a que de esos 100 el 40% se va por ser se va a Venezuela, algo así, ¿no? Entonces ya pues deja el Perú no como 100 sino como 60, pero pienso que son 60 que no teníamos antes, pues.
Así que yo pienso que sí, o sea, sí, aunque aportan al PBI 100 y de esos 100 saquen 40, al menos están aportando, pues esos 60 que no hubiera habido antes, ¿entiendes? Pienso que sí es beneficioso. Entonces, ¿ustedes creen que para mejorar el PBI se le debería poner un alto al envío de remesas al extranjero? No, ¿por qué? ¿Con remesas te refieres a que ellos envíen plata de la A su gente? familia en Venezuela. No, nada que ver. Es que ellos están, justamente allá es donde más se necesita. Y ellos trabajan y se esfuerzan todos los días justamente para poder enviar algo y que allá, aunque sea, coman. Así que pienso que no sería humanitario ese pensamiento, ¿no? De que para mejorar nuestro PBI, para mejorar estos índices, que dejen de comer por allá, por ejemplo. Entonces, ¿todos comparten la misma opinión que él? Bueno, yo creo que no del todo la comparto, porque, o sea, quieras o no, digamos, nosotros tenemos los recursos necesarios para nosotros. Entonces, si ellos vienen a producir, pero no aumentan nuestros recursos, bueno, lamentablemente lo que nos va a faltar para todos. Entonces, yo creo que si hay una sobrepoblación de nosotros mismos en nuestro país, se van a acabar los recursos. Entonces yo considero que, por ejemplo, a nosotros, si cuando trabajamos, nos cobran impuestos, nos cobran de todo. ¿Para qué? Para tener salud, bueno, el seguro, para impuestos quizás del distrito, para que puedan mejorar todas las áreas comunes que tenemos, y entre otras cosas, ¿no? Pero se nos cobra para beneficio de nuestro país. Ellos que vienen de manera informal no se les cobra nada. Y ellos se benefician de lo que nosotros quizás pagamos con nuestros impuestos. Y ellos no están produciendo para mejorar eso que nosotros ya tenemos. Entonces, yo creo que en esa parte no hay un equilibrio, ¿no? Yo creo que a ellos también se les tienen que cobrar, al menos, no un impuesto muy grande, sino un porcentaje que sea adecuado de su sueldo, ¿no? Quizás. Pero lo informal no siempre no paga impuestos, porque yo conozco, bueno, me imagino que también debe haber negocios informales de peruanos que tampoco pagan impuestos. Me imagino, o sea, bueno, me imagino que las personas venezolanas que vienen, que trabajan de manera formal, sí pagan impuestos. Además, de que yo sepa, como te dije, se les descuenta bastante. Y ya, pues eso que se les descuenta va para el Estado peruano, como un impuesto, pero, o sea, bastante, se les descuenta bastante. ¿Y cómo definiría usted a un migrante económico? Es decir, alguien que migra a este territorio nacional, pero con el único fin de producir dinero. ¿Ustedes creen que ese es su único fin o también tienen otras perspectivas los migrantes? No, tienen fines, por ejemplo, su educación. Como te comenté, mi compañero que estudia en lengua católica, mi compañero estudia porque quiere aprender otro idioma, porque quiere salir adelante y de repente más adelante postular a la universidad y entrar. Porque mi compañero él ha estudiado en Venezuela, vivía en Margarita, no conozco el lugar exactamente, pero me dijo de que esa es su meta de él, ¿no? Estudiar acá en Perú, poder convalidar algunos estudios que ha llevado allá y con el inglés para que pueda tener más oportunidades. Porque vienen por diferentes motivos, estudiar la educación, también por trabajo y por otro, salir adelante, ¿no? Muy bien. Y ahora para finalizar el último tema, que es la entrada de venezolanos al Perú, posible aumento de corrupción en el gobierno nacional. Un extracto del Diario de la República dice que más de 660.000 personas venezolanas en el 2018 ingresó al Perú y 495.000 personas se han registrado o están por registrarse con el PTP. En base a ello, ¿ustedes creen que hay una diferencia entre un migrante legal e ilegal? Sí. Bueno, como hemos visto, cada vez se ha incrementado la delincuencia, o sea, siempre ha estado constante, pero últimamente más. Por ejemplo, a la hora de no tener el PTP, no puedes ver los antecedentes penales de esa persona, entonces no sabes cómo hacer y por eso mismo ocasionan los robos frecuentes que hay. ¿Alguien más que...? Justo hablando de ese tema, hoy ha dado una noticia que yo observé que decía que el gobierno ha expulsado 50.000 venezolanos porque su PTP había vencido y no contaba con los requisitos, ya que tenían problemas legales, tenían detenciones del país de Venezuela y aún así habían estado acá, pero los han detenido y los han llevado allá.
Yo pienso de que el Perú debe hacer un tipo de filtro, ¿no? De las personas que vienen acá, ¿no? Personas que tienen educación, que sepan, ¿no? Porque no van a traer a delincuentes, a gente de mal vivir acá al país. Claro, y como tú dices, según los medios de comunicación, ¿ustedes creen que la opinión está polarizada? ¿Sí? ¿En qué sentido? Porque hay personas que apoyan a los venezolanos porque saben que han pasado la misma situación cuando han inmigrado a Estados Unidos u otros países de Europa, ¿no? Y saben que la situación de los peruanos ha sido muy dura porque también los tratan mal cuando los peruanos van a otros países, los cholean vulgarmente, los tratan feo. Y lo mismo estamos haciendo nosotros con los venezolanos. No nos damos cuenta que también nos va a pasar eso a nosotros. Y otras personas de que apoyan y no apoyan. Es lo que pasa. Claro. ¿Y ustedes creen que gran parte de lo que está sucediendo es por la toma de decisiones que tuvo el gobierno en su debido momento con respecto al PTP? O sea, con lo que mencionó, por ejemplo, con la expulsión de los 50.000 venezolanos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que es por culpa del gobierno? Yo creo que sí, es culpa del gobierno. Mira, te cuento un caso. Yo en algún momento me tuve que acercar a una comisaría, me acuerdo que fue la de Monterrico, que fue por un tema legal de una empresa en la cual colaboro en algo, ¿no? Pero tuvimos que ir justamente como testigos a hacer una denuncia. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese rato tenían un grupo de policías, pero totalmente ocupados, porque había una fila inmensa que iba, digamos, rodeaba la avenida todos, porque eran los venezolanos justamente para sacar lo que es, bueno, en la comisaría, ¿no? Tienen que sacarlo para que sepan que no hayan cometido ningún crimen, antecedentes, eso, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque eran unos requisitos para obtener el PTP. Exacto. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, no había una muy buena coordinación por parte de, quizás del gobierno y con la Policía Nacional, porque era desordenado, parecía un mercado. Se peleaban y en eso dijeron, no, necesitas imprimir tal cosa, y todos los venezolanos empezaron a correr hacia la pobre señora que imprimía. Y pues se ve ahí cómo es que hay un desorden, porque todos quieren ganar, todos quieren obtener eso porque sabían que tenían un tiempo limitado. Entonces, tomando como ejemplo ese caso, yo creo que el gobierno no ha preparado muy bien, digamos, todos los espacios donde los venezolanos van para cumplir los requisitos, ¿no? Entonces yo creo que es culpa también del gobierno que ellos no puedan complementar ese tipo de documentación, ¿no? Y que los hayan votado por eso. Entonces, proyectando un mejor futuro, ¿de qué manera se puede controlar esa situación, por ejemplo, la que mencionaste? Bueno, yo creo que todo se basa en el gobierno, en el presidente quizás, y él tiene que trabajar, digamos, tiene que tener una colaboración con los alcaldes, con los congresistas, yo qué sé, pero tienen que crear leyes ya de forma estable, ¿no? Para poder beneficiar eso. Quizás ya se hizo eso del límite de ingreso de los venezolanos, quizás ya se hizo eso de la documentación. Ahora, si es que están pidiendo con más fuerza eso del PTP, necesitan mejorar todos esos, como te dije, esos espacios, ¿no? Y sobre todo yo creo que también deben ver la parte laboral, ¿no? Digamos, solucionar todos los problemas que hayan en la informalidad, ¿no? O quizás todos los problemas que hayan, mejor dicho, en la formalidad, para que todos los que estén en el otro lado se vengan, ¿no? Vengan, prefieran estar en un ambiente positivo y bueno en vez de estar, no sé, en un lugar donde nadie quisiera estar, ¿no? Corres bastante riesgo, yo creo. Ahora, para terminar este Focus Group, quiero preguntarles en general, ¿cuáles, según su opinión, creen que son los principales efectos o consecuencias que está teniendo esta migración venezolana para el sector laboral? ¿Cuáles creen que son los más significativos entre lo positivo y negativo? Que el trabajo va a mejorar, va a ser más competente. Las personas se van a esforzar por ser mucho mejor, va a haber mejores profesionales, va a haber muchísimos mejores profesionales. ¿Alguien más que quiera contar a lo que dijo Claudia? Tal vez algo negativo aquí en Perú que estén haciendo los venezolanos. Bueno, eso del robo, ¿no? Que dijo Laura, y también de todos esos, el
o las cosas malas, ¿no? También que se dedican a la prostitución, todas esas cosas también. Bueno, entonces, ¿cuál creen que es lo que más resalta? ¿Lo positivo o lo negativo? Lo positivo. ¿Lo positivo? Sí. Por todo lo mencionado anteriormente. Yo creo que entre un Sí. 60 y 40%. ¿El 60% de qué? Yo creo que un 60% de cosas buenas y un 40% de cosas malas, ¿no? La mitad. Porque Claro, lamentablemente por ahí. como ellos no tienen, o sea, no pueden trabajar en un lugar formal, se ven obligados a trabajar en esos centros con prostitución o robar, ¿no? Es triste, pero es la verdad. No hay oportunidades. Y mayormente aparecen en las noticias a veces venezolano robó, cosas así. Claro, lo que los medios de comunicación nos dicen, ¿verdad? Bueno, terminando con este focus, queremos agradecerles por haber asistido. Muchas gracias.